saludo a todos ustedes, señoras y señoras, mis agradecimientos por estar hoy aquí, a quienes estén viéndonos por internet también mis saludos y a quienes el día de mañana nos vean por la televisión también mis saludos. Decir primero que este evento que estamos realizando hoy aquí es parte del trabajo de los congresistas. Se conoce bastante que los congresistas hacemos debates de control político y aprobamos o improbamos leyes, pero se conoce menos que esto que estamos haciendo es parte de nuestro trabajo. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Escoger un tema de importancia del país, reunir especialistas en el tema, personas que sepan sobre el asunto y oír exposiciones y promover el debate buscando que el nivel de comprensión del debate económico y político en Colombia mejore, que normalmente es un nivel bastante bajo, y particularmente las voces que no son las del oficialismo, las de los que comparten las orientaciones del gobierno, normalmente esas voces no se escuchan. Hoy aquí hemos reunido, y ustedes los van a ver, numerosos especialistas, todos de muy alto nivel. Vamos a hablar de los distintos temas que tienen que ver con estos asuntos del libre comercio. De otra parte, señalar esto. Anoche, pensando qué decir hoy aquí en esta presentación, que es muy breve porque la idea es oírlos a ustedes, revisando cosas, me encontré en una revista de estudiantes de la Universidad Nacional, en su edición de septiembre de 1990, lo que puede ser el primer texto relativamente largo que yo escribí sobre estas cosas de la apertura, que se llamaban en esos días, que hoy llamamos el libre comercio, pero la apertura era la misma cosa, en los días de César Gaviria. Es un texto, repito, de recién posesionado César Gaviria, porque esto lo acuerda el gobierno de Virgilio Barco, pero realmente su aplicación en serio empieza en la administración posterior. El texto se llamó Apertura, de texto mío, modernización o pauperización, así se llamó. Y yo lo que hice fue en ese texto plantear que íbamos para el desastre. Es un texto relativamente largo, voy a ver si se los puedo mandar de alguna manera, y lo revisé anoche y creo que no le cambio ni una letra a lo que dije en 1990. Llamo la atención sobre esto porque aquí se vuelve importante señalar cómo hubo quienes oportunamente dijimos que nos llevaban para un desastre. O sea, que no es tan cierto que alguien pueda decir, no, es que no sabíamos qué iba a pasar, no sé qué, porque algunos lo advertimos. Pero lo que quiero llamar la atención es esto. Yo en esos días era un profesor universitario, que como suele suceder en Colombia, los profesores universitarios nadie les pone cuidado en nada, en otros países del mundo les hacen caso, pero eso en Colombia no sucede. Pero bueno, en ese texto que les digo mío, corto, yo cito, advirtiendo sobre los desastres que se venían, cito a Abdón Espinosa Valderrama, que fue uno de los ministros de Hacienda más famosos de la historia de este país. Cito también a Darío Múner Arango, haciendo severas advertencias, era nada menos que el presidente de la Junta Directiva de la ANDI en ese momento. Cité también a Carlos Rodado Noriega, después ministro, pero en esos días ya una persona que hablaba de estos temas de ciertas complejidades. Y cité también a Rodolfo González, que en ese momento era el Contralor, los cuatro advirtiendo que lo que se venía era tremendamente complicada y señalando que las cosas no iban a salir bien, cada uno en su tono, pero finalmente en ese sentido. Entonces, lo primero que quiero señalar es esto: llevamos en este debate 25 años, cuando se planteó esta política, algunos dijimos, nos llevan para el desastre, y llevamos 25 años, entonces es buena la idea de que en este evento hagamos una especie de balance de cómo le ha ido a los distintos sectores. Pero en resumen, uno ¿qué puede anotar? Yo hice aquí una lista de cosas que han sucedido en estos años. Desagrarización, desindustrialización ha sido bien marcada, especialización en minería, o sea, en la producción de materias primas mineras, con todos sus impactos negativos, desnacionalización de la economía, cada vez más controlada por los extranjeros, bajísimas tasas de crecimiento, inclusive inferiores a las de antes, que también eran bajas, déficit de la balanza de la cuenta corriente, hoy estamos prácticamente quebrados, y eso que nos llegan, resaltemos esto, nos están llegando $5.000 de remesas de los colombianos del exterior.
5.000 millones de dólares, perdón. ¿Qué tal que esos dólares no estuvieran llegando? Yo no quiero ni imaginarme. Claro, estos genios lo tapan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por supuesto que eso les mejora las cuentas. Déficit fiscal gravísimo, altísimo endeudamiento externo, ya estamos llegando a puntos en donde la cosa no se sostiene. Alto desempleo abierto, precarización del empleo. El país, las tasas de desempleo abierto no son mayores porque el país se llenó de gente en el rebusque. Profundísima desigualdad social, una de las peores del mundo. Pobreza y miseria, la que uno quiera. El desastre de la salud, el desastre de la educación, corrupción rampante. O sea, realmente el balance es un balance espantoso. Pero a pesar de esto, y esto probablemente sea lo más grave, bueno, el país se comió, o estos tipos dilapidaron la bonanza minera más grande y más larga de la historia, entre el 2003 y hace 2 o 3 años, ¿sí? Fue la bonanza minera más grande de la historia del país, y esa bonanza se utilizó, fue contra el aparato productivo, y en el clientelismo y en todas las cosas que no han debido usarse, y hoy quedamos en el peor de los mundos, sin la bonanza minera y con el aparato productivo desbaratado, y hemos visto que a pesar de la devaluación las cosas no reaccionan. Y agreguemos que el desastre también es global. Si uno lee con atención lo que está pasando en todas partes, con sus particularidades, en el propio Europa y en el propio Estados Unidos, lo que hay son unos niveles de descontento inmensos, porque las economías, exceptuando a unos sectores muy, muy pequeños de la cúpula de la riqueza global, a nadie le está funcionando ese asunto, a nadie. Al pueblo raso nada, la clase media con gravísimos problemas. Entonces la pregunta, y con esto voy a terminar, la pregunta esencial de este asunto, o una de las preguntas esenciales que hay que hacerse es esta, que si no la entendemos bien, pues no vamos a entender qué hay que hacer. ¿Por qué insisten en esto? ¿Por qué insisten en esto? Porque en estos últimos años nos impusieron la Alianza del Pacífico, que es tan negativa que hasta la SAC estuvo en contra hasta el último minuto. O sea, la Alianza del Pacífico se la imponen a Colombia contra la opinión de los mayores empresarios agrícolas del país. Se impuso el TLC con Corea, que se aprobó y se impuso también contra la opinión de la industria nacional, de la industria instalada en el país. Y estas son decisiones recientes. Y hace poco que estuvo Santos en Washington, en el besamanos ese que hizo con Obama, en donde nos tiraron ahí como una especie de limosna de 400 millones de dólares. Pero en ese mismo viaje, Santos se reunió con la cúpula de las transnacionales norteamericanas y se comprometió a incluir a Colombia en el TPP, el Trans-Pacific Partnerships, que es un TLC peor que los anteriores. Tan grave que ya gente conocedora como Rudolf Gómez ha dicho que ese TPP tiene que empezar por golpear durísimo al azúcar, a los biocombustibles y a la palma de aceite, entre otros. El documento que conocemos del Ministerio de Comercio dice que las amenazas en industria ligera son grandísimas por la vía de ese TPP, y aquí en general lo que hay es industria ligera, o sea, a toda la industria. Y sin embargo el compromiso es que ahí vamos, a eso nos van a meter, salvo que suceda alguna cosa rara en el exterior. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Y yo creo que la explicación es tan obvia, lo que pasa es que puede molestar de pronto a alguien, pero es tan obvia que esa es que con esto hay quienes ganan. O sea, este es un ejercicio de suma cero, este no es un ejercicio de relaciones internacionales en el que todos ganamos, que puede haberlos, donde un país gane y el otro país gane, sino este es un ejercicio que se hace a costa de que los colombianos perdamos. Pues bueno, estamos perdiendo es todo el aparato productivo. Si ustedes miran, ahí en mi oficina hicimos el ejercicio ayer de cómo se ha incrementado la producción y las exportaciones agrícolas norteamericanas desde el 90 hasta acá, y han estado creciendo al 9% anual promedio, que es un crecimiento bárbaro, que en parte explica qué es lo que está pasando. Importan también sumas importantes, no voy a decir que no, pero resalto cómo han venido creciendo su aparato productivo. O sea, entonces al final lo que sucede es que las grandes potencias económicas ganan, las transnacionales ganan, los banqueros ni se digan ganan. O sea, los niveles de enriquecimiento de las élites
de las grandes potencias son descomunales. Y en estos países también hay que decir que hay unos que ganan, en particular toda la gente que está en el negocio de intermediar intereses extranjeros gana un montón. A los banqueros les va de maravilla, y aquí tenemos un banquero que aparece en las listas de los ricos del mundo. Entonces nuestros pobres no parecen norteamericanos ni europeos, sino africanos, pero aquí tenemos unos que sí se parecen en el nivel de la cúpula de la riqueza a ciudadanos de Estados Unidos o de Europa. Ese es el problema que al final tenemos. Entonces este no es una discusión de razones, de argumentos, de técnica, de quién convence a quién lo respaldan los hechos, sino esto es un debate de intereses. ¿Sí? Entonces cuando el TLC con Corea le hace un daño inmenso a la industria nacional, todos conocemos, inclusive con nombre propio, del que supuestamente tenía que ganar, iba a ganar la empresa. Parece que el personaje pues algo lacerado salió, pero la empresa de Marras por supuesto que sí iba a terminar resolviendo su problema. Y así si miramos cada una de las cosas que nos están ocurriendo. Entonces ante esto, ¿qué hacer? Pues yo diría que no hay sino dos opciones. Una opción es la que ellos predican, que es que el mundo es así, ¿qué le vamos a hacer? Relájese y disfrute, ¿sí? Busque a ver pues cómo se monta en el bus de las transnacionales, aunque sea colgado de la placa, chilingueando, ¿sí? Y vuélvase bien oficialista, o bueno, o métase de frente de una vez en la corrupción y dedíquese a robar plata, que eso pues, para eso no hay que preocuparse por los asuntos de la economía, y de corrupción estamos hasta el bozo, hasta el bozo. Aprovecho para decirles que en 15 días yo creo que sale un libro mío sobre corrupción. Vamos a publicar un libro con varios de mis principales debates de corrupción y una introducción que creo que va a decir cosas importantes. Entonces yo diría que no podemos aceptar esa tesis, tenemos que unirnos todos los colombianos a ver cómo sacamos este país adelante y cómo lo defendemos. Y estoy hablando de una unidad bien amplia, y en eso hay que poner como ejemplo lo que se hizo en el caso del TLC con Corea, ¿no? Esa coincidencia que logró establecerse entre las centrales obreras colombianas, los industriales interesados y preocupados por ese asunto, particularmente los asociados en Proindustria, y algunos dirigentes políticos de distintos sectores que también nos interesó el asunto. Yo creo que es por ahí por donde hay que trabajar, o sea que hay que hacer un esfuerzo por unir sectores populares, clases medias, empresarios, en la defensa del trabajo, de la producción, de la democracia, de la soberanía nacional. Y derrotarlos yo no veo ninguna otra posibilidad, porque bueno, no hay cómo ponernos de acuerdo, porque los intereses son intereses contradictorios que no hay cómo conciliar. Por último, decirles esto, pues no es el tema, pero creo que no sobra mencionarlo porque viene al caso. Hay que lamentar el grado de polarización en el que ha terminado Colombia con ocasión del proceso de paz. Yo pues tomé mi decisión y cada uno de los colombianos toma su decisión, y ese no es el problema, porque no es sorprendente que haya temas en los que haya desacuerdos. Pero lo que sí debe llamarnos la atención y debe preocuparnos es primero la brusquedad, digamos, con la que se viene librando el debate, que es cada vez menos un debate de argumentos y de razones y más un debate de improperios. A ver quién se inventa la frase más hiriente, ¿sí? Quién logra descalificar con más fuerza a su contradictor. Entonces uno ya aquí ve familias partidas en dos, ¿sí? Amistades de décadas que se perdieron, socios que ya no pueden verse en sus negocios porque esto no se los permite, y eso definitivamente es una cosa que debemos... que no es así como se deben resolver los problemas del país, sobre todo si se trata de un punto como este en donde es casi increíble, ¿no? Yo por ahí hice la ironía de que en la Organización Mundial de la Salud están estudiando la posibilidad de declarar a todo el territorio nacional de Colombia manicomio, ¿no? ¿Sí? Porque estas son cosas que nadie logra entender, porque es que todos estamos por desarmar a las FARC, hasta las FARC, ¿sí? Entonces es casi increíble que si todos estamos de acuerdo porque esa violencia desaparezca, particularmente las élites no sean capaces de ponerse de acuerdo en cómo hacer eso, porque al final aquí lo que hay es en buena medida un pleito entre élites, y por eso es tan duro el estrellón, porque son inmensos poderes estrellándose. Pero a lo que quería llegar es a esto: esas mismas élites que se están sacando los ojos en medio de esta manera de hacer las cosas, curiosamente o llamativamente, en todos estos asuntos del libre comercio, durante 25 años,
no han tenido una sola diferencia sobre absolutamente nada. Nada. Es bien llamativo, ¿no? O sea, unidos durante 25 años en las políticas contra Colombia. Y cuando aparece la posibilidad de unir a los colombianos, ellos, como élites, hacer esfuerzos por unir a los colombianos en un tema que de base todos estamos de acuerdo, porque a nadie está defendiendo esa violencia y esa lucha armada, entonces ese tema se vuelve insoluble, y se vuelve insoluble, no solo insoluble, sino con ese grado de polarización. Entonces aquí hay unos que nos estamos preocupando por esta pregunta. Este va a ser otra vez, este tema de la lucha armada y estas cosas, el tema de las elecciones del 2018. O sea, otra vez ahí. Y mientras tanto que se acabe de acabar la industria, que se acabe de acabar el agro, que se acabe de desmantelar la economía, o sea, que todos los errores que venimos padeciendo sigan allí. Esto último se los dejo como una preocupación, porque yo creo que deberíamos preocuparnos por esto. Yo creo que nosotros tenemos el derecho de exigir que en este país se discutan otras cosas y que cualquiera sea la posición que uno asuma, la asuma de frente al país y dándole la cara, y no utilizando temas que no les quito su importancia, como es este del proceso de paz, pero utilizarlos como cortina de humo, ¿sí?, para envenenar además el ambiente, para impedir el debate inteligente, el debate ilustrado, para sectarizar de una manera que es completamente inaceptable, pero al mismo tiempo las otras cosas siguen funcionando. Esto lo dejo. Creo que este es uno de los temas que el país debería reflexionar con mucho cuidado, porque bueno, al final yo entiendo que haya diferencias y que haya debates y haya contradicciones, y esa no es la discusión, pero la manipulación sí debe ser la discusión. Y estas preguntas yo creo que son pertinentes. Bueno.